Esta semana corresponde realizar el capitulado tentativo. ¿Por qué se llama tentativo? Porque no es el definitivo. Porque hasta que no esté revisado, ya podrá ser el definitivo. Esa va a ser su base, su métrica, su guía, ahí es de donde todo va a partir. Todo el desarrollo de su capitulado parte de un buen capitulado tentativo. Ahora, con lo que ustedes han ido investigando a lo largo de 6 semanas, ya deben tener una conciencia muy amplia de qué es de lo que quieren hablar. Además, en la semana número 2, en estructura de la tesis, también les hablé más o menos de qué es de lo que deben de llevar los capítulos. Perdón, me estoy quedando sin voz. Lo primero que tienen ustedes que saber es cómo se cambia el formato. ¿Por qué? En el formato preliminar de tesis que les proporcioné a ustedes a partir de la semana 4, en su índice les comenté que viene una tabla dinámica o tabla de contenido. Esta tabla de contenido es la que les sirve a ustedes para poder realizar su trabajo. Yo lo que voy a revisar esta semana es la tabla de contenido. Entonces, ahí es donde ustedes me van a plasmar su capitulado tentativo y ya conforme yo vea su capitulado tentativo, es si este va a ser o no viable para el desarrollo de su tesis. Entonces, primero voy a empezar con las cuestiones de formato para que ustedes lo puedan materializar en ese formato preliminar que les proporcioné. Y ya si no quedan dudas, pues paso a explicar cómo se hacen los 3 capitulados y qué consideraciones deben de tener directamente del manual. Primero, aquí está mi tabla de contenido. Si yo quiero cambiar el índice directamente desde aquí, supongamos que mi tesis habla del testamento. Entonces aquí le voy a poner concepto y elementos, perdón, concepto e historia del testamento. Si yo lo pongo así aquí y me voy a donde está mi capítulo número 1, mi capítulo número 1 no me lo va a cambiar, no me lo puede cambiar en automático. Entonces, si yo aquí le pongo actualizar tabla, lo que va a hacer es que me lo va a borrar. ¿Por qué? Porque no es la manera indicada de hacerlo. Word, al ser un procesador de textos, tiene sus propios lineamientos y sus propias herramientas para poder realizar las cosas. Entonces, ¿cómo debo yo de hacerle para que dentro de mi tabla dinámica, dentro de mi índice, se vea materializado mi capitulado? Primero que nada, y lo que les estoy poniendo también dentro del desarrollo de esta actividad, te recomiendo que primero hagas tu índice a mano en una libreta. Y una vez que estés seguro de lo que vas a plasmar en él, lo traspases a tu documento electrónico. ¿Por qué les estoy haciendo la sugerencia de hágalo primero a mano? Porque como tienen que cambiar los títulos desde aquí y no desde el índice, se pueden perder en cuál iba, qué tenía que poner, qué le iba a poner, y luego van a tener que estar haciendo esto para ver sus capítulos. Van a tener que estar bajando con el scroll o van a tener que estar moviendo las páginas porque no se les va a ver reflejado en su índice hasta que lo cambien desde aquí. Es por eso la importancia de tenerlo visualmente en una libreta. Ok, repito la cuestión del formato. Los títulos y los subtemas o los títulos y subtítulos van en Arial 14, negritas y centrado. Aquí yo les recomiendo que dejen la palabra capítulo 1. Ya dependerá de ustedes si lo quieren quitar y poner nada más el título o dejarlo y poner el título. Entonces aquí va de nuevo. Capítulo 1, concepto e historia del testamento. Una de las cosas importantes que yo voy a explicar ahorita que les comente acerca del capitulado es que en el capítulo número 1, a pesar de que en el manual nada más también te menciona que debes de hablar de historia, yo les recomiendo que también hablen de elementos, de conceptos, de definiciones. ¿Por qué? Porque ¿por qué voy a hablar primero de historia cuando ni siquiera sé de lo que estoy hablando? Primero le debo de enseñar al lector el concepto, los elementos, para que ya se dé una idea de qué es de lo que vamos a hacer o de qué es de lo que vamos a hablar en antecedentes. Les voy a poner una analogía. Para poder hablarte de cómo se hace un pastel, primero te tengo que explicar qué es la harina, qué son los huevos, qué es el azúcar,
qué es la levadura, para qué sirve la levadura, y ya después te explico cómo se hace el pastel, ¿sí? Entonces pasa lo mismo con este capitulado. Entonces, mi subtema número 1, yo le voy a poner concepto de testamento. Mi subtema número 2, yo le voy a poner elementos del testamento. Mi subtema número 3, yo le voy a poner historia del testamento en la antigua Roma. Y mi último tema le voy a poner, supongamos que nada más voy a poner 4 subtemas en el primer capítulo, el testamento en México. Recuerden que aunque sean mayúsculas llevan acentuación. ¿Sí? Entonces, supongamos que nada más voy a poner 4 subtemas. Por default, el formato preliminar que les proporcioné ya tiene 5 subtemas en cada uno de los capítulos. Esto no significa que haya una obligatoriedad de cumplir con 5 subtemas. Pueden ser más, pueden ser menos. Supongamos que aquí nada más van a ser 4. Yo voy a quitar este subtema, que recuerden que debemos de tener la herramienta de mostrar todo activa, porque si no la tengo activa no voy a saber qué seleccionar, porque hay que seleccionarlo todo desde el salto de página hasta el subtema. Yo lo borro. Aquí ya está mi último subtema, que nada más dijimos que serían 4, y aquí está el inicio de mi capítulo número 2. Ahorita nada más voy a llenar el capítulo número 1. Aquí si me voy a mi tabla dinámica no me ha hecho el cambio y no me lo va a hacer hasta que yo le dé la indicación. Doy clic en actualizar tabla y aquí está. Ya me puso capítulo número 1, ahí aquí me equivoqué. Concepto de historia del testamento, concepto de testamento, elementos del testamento, el testamento de la antigua Roma, el testamento de México. Supongamos que con el desarrollo de su capitulado se dan cuenta de que les faltaron temas. Borraron uno, pero resulta que al final se dieron cuenta de que les faltó un tema y lo quieren poner. Ok. Ahorita les voy a explicar el método sencillo. Aquí en la liga de YouTube que les estoy mandando, que dice índice en tabla dinámica, aquí les doy yo, aquí que es una clase grabada de un grupo pasado, aquí les doy yo la explicación tanto el método sencillo como el método complicado. ¿Por qué el método complicado? Porque todo esto de las tablas dinámicas llevan comandos de estilos, de aquí del menú de estilos. Y pues bueno, ahorita para no engorrarnos en esas cosas, de todas maneras ahí tiene la explicación completa por si alguien tiene el interés de saber cómo se utilizan los estilos y todo lo demás. Ahí está, pero ahorita les voy a dar yo la explicación sencilla de cómo lo deben de hacer, que incluso es la que viene dentro de su tarea de la semana 6. Entonces dijimos, aquí me falta uno, supongamos que me faltan uno o varios, si pueden agregar los que ustedes quieran. Yo les recomiendo que no agreguen así como demasiados porque hay que tener en cuenta el factor tiempo. Eso también ya lo he explicado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar todo este apartado, copio y lo voy a pegar aquí. Y para que obviamente no va a estar repetido, es uno nuevo, le voy a poner en la actualidad. Así que yo sé que no es un tema que debería de venir aquí en Historia del Testamento, pero en Historia y Conceptos, pero bueno, supongamos que ese es, ahí está, ¿no? Si yo lo pongo así, si yo lo copio, lo pego y le cambio el título y después me voy aquí a mi tabla dinámica y le pongo actualizar tabla, actualizar toda la tabla y le pongo aceptar, ya me lo va a poner el testamento en la actualidad. Pero, si yo lo único que decido, déjenme le pongo aquí la que le falta. Si yo decido simplemente, aquí en el capítulo número 1, supongamos que yo digo, no, yo no copio y pego un subtema anterior, simplemente ya sé cómo va el formato, Arial 14, negritas, centrado, y le pongo aquí otro, le pongo, no sé, contrariedades del testamento. Estoy inventando los títulos, y es nada más para la explicación de ahorita.
Si yo le pongo aquí contrariedades del testamento, si se fijan, no tiene ningún formato, no tiene nada, simplemente lo interpuse. Y después me voy aquí a mi índice y le pongo actualizar tabla, no me lo va a poner. Si se fijan, se quedó únicamente hasta el testamento de la actualidad y no me pone el de contrariedades del testamento. ¿Por qué? Porque todo esto lleva un formato predeterminado que se utiliza con estilos. Por lo tanto, si yo borré uno o bien no requiero tener 5 subtemas, requiero tener más, copio y pego el último, lo cambio, actualizo tabla y ya me va a aparecer. ¿Sí? Una vez que terminen su trabajo, vuelven a actualizar la tabla para que les actualice el paginado. Porque si se fijan, aquí nos da dos opciones. Actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. ¿Sí? Entonces, no se cambia desde aquí, se cambia desde los títulos, se actualiza la tabla y si yo quiero agregar más, copio y pego. Si simplemente quiero borrar, pues nada más borro el subtema. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Igual si tienen, si quieren volver a repasar esto, va a quedar en la grabación de esta semana y va a quedar aquí en esta liga de YouTube que se llama Índice en Tabla Dinámica. Así que es exactamente lo mismo que estoy explicando ahorita, más la explicación compleja de cómo se utilizan los estilos. Además, dentro de su tarea de la semana número 6, les estoy mandando el video de tablas dinámicas completo. Este video explica cómo desde cero haces una tabla dinámica, qué son los estilos, que es de donde yo tomé la información para poder explicárselos a ustedes. ¿Sí? Entonces tienen varias herramientas para poder realizarlo. Les estoy haciendo aquí la anotación. El trabajo no puede contener más de 3 capítulos. Esto es debido al tiempo que resta para el desarrollo del mismo. A ustedes les quedan, son 14 semanas las que cubre el módulo, pero yo tengo la entrega para la semana 13. ¿Por qué? Porque a la semana 13, los que vayan a ir por tesis o los que quieran utilizar su tesis como medio de titulación, yo les voy a decir cómo van y qué es lo que les falta para que esa tesis sea viable para presentarla como medio, que fue todo lo que estuve explicando desde las 10:30 que fue esta clase. Desde las 10, perdón, que fue esta clase. Entonces, no puede contener más de 3 capítulos. El capítulo 1 corresponde al marco histórico, el capítulo 2 corresponde al marco teórico y el capítulo 3 corresponde al marco normativo. Ahorita los voy a explicar. Nada más quiero saber, según veo, nadie tiene dudas del formato de la tabla dinámica, ¿verdad? Espero que no. Si sí, pregúntenme. Bueno, vamos a continuar. Lo de la tabla dinámica ya quedó. Voy a explicar ahora cuestiones importantes para su capitulado. Que por cierto quiero preguntar, la semana pasada les dejé la encomienda y les expliqué cómo iba a estar esta semana e incluso sí les comenté que quien pudiera ir realizando su capitulado tentativo lo realizara para esta semana revisarlo. ¿Alguno de ustedes ya tiene su capitulado tentativo? Si es así, me ponen aquí en el chat, sí, ya tengo mi capitulado tentativo y ya con eso ahorita me pongo a revisarlo. Sí, entonces, bueno, voy a hablar de él. Esto ya lo habíamos medio visto en la semana número 2 que hablé de estructura de la tesis. Ahorita ya lo vamos a ver a fondo y les voy a dar algunos tips, algunos consejos. El capítulo número 1 que corresponde al marco histórico se apoya en lo que vamos a ver ahorita y en el apartado 1.7.1 del manual para elaboración de tesis, que está en la página 15 o a partir de la página 15. Aquí el marco histórico precisamente solamente habla de historia, de antecedentes, de relación con algunos otros países y cosas así. Entonces, esto es cronología, historia, antecedentes. Y si bien está bien para poder realizar el capítulo número 1, yo les estoy poniendo esta encomienda. Además de lo dicho en este apartado, o sea, en el 7.1, en el 1.7.1, recuerda que primeramente debes exponer el concepto o definición, según sea el caso, del tema que vas a abordar antes de hablar de la historia. ¿Por qué? Porque como yo le voy a hablar a una persona de la historia de los testamentos, igual ni siquiera sabe o tiene una idea muy vaga de qué es un testamento.
¿O cómo le voy a hablar a las personas del delito de fraude cibernético si esa persona no sabe qué es un delito, cuáles son los elementos del delito? E incluso se los estoy poniendo aquí como ejemplos. Si tu tema tiene que ver con el testamento, primero das los conceptos, los elementos y después hablas de su evolución histórica. Otro ejemplo es los delitos de fraude cibernéticos, en donde primero deberás de hablar qué es un delito, cuáles son los elementos del delito, y una vez que desarrolles todos estos apartados, ya puedes hablar de la historia del mismo. Entonces, aquí en los ejemplos que yo les puedo dar lo pueden apreciar a ciencia cierta. Capítulo 1, el testamento. Si se fijan, él lo divide en tres: testamento, patrimonio y herencia. El testamento, el patrimonio y la herencia. Y aquí viene. Primero habla de los conceptos, de las definiciones y después de la historia. Aquí está otro. Este es desaceleración en el abuso de prisión preventiva oficiosa en México. Primero nos habla de qué es la prisión preventiva oficiosa, de cuáles son sus antecedentes, de cuál es el concepto, y si se fijan aquí mezcla un poquito ambas cosas, pero igual está bien. Primero nos da un concepto y después ya nos habla de las prisiones en México y esas cosas. Este es los delitos sexuales con falta de tipificación en nuestro Código Penal. Primero habla de qué es un delito, aquí incluso pone cuáles son los elementos del delito, qué es un delito de tipo sexual, el desarrollo histórico de los delitos sexuales, cuáles son los tipos de delitos sexuales en México, cuáles existen, cuáles son sus características, qué son los delitos digitales e informáticos. O sea, empieza hablando siempre de conceptos para después caer en historia. Entonces es muy importante que ustedes interpongan eso dentro de su capítulo, dentro de su primer capítulo. Después nos piden que en el capítulo número 2 se hable de un marco teórico. En el primero yo le estoy diciendo al lector qué es y de dónde viene. Y de hecho, si se fijan, otra cosa de las que les hablé en la estructura de la tesis en la semana 2 fue que en el capitulado número 1 y en el capitulado número 2 regularmente 9 de cada 10 trabajos, si no es que 9.5, dentro de estos dos capítulos cubren la mayor parte del paginado. Aquí ustedes lo ven. El testamento empieza desde la página 8 hasta la página 52. Aquí empieza de la página 10 a la página 44. Y aquí es de la página 11 a la página 70. Entonces, el capítulo número 1 cubre bastantes páginas, incluso este casi lo cubre completamente, porque respondiendo de nuevo a la pregunta de la señorita Andrea, esta persona bien se hubiera podido explayar más. De hecho, si no mal recuerdo, tenía más títulos aquí en su capitulado número 2, pero ya no le ajustaba el tiempo. Pero seguramente se lo hubiera desarrollado como lo quería desarrollar. Estamos hablando de tal vez unas 200 o 150 páginas de perdido. Entonces, bueno, en el capítulo número 2, cuando hablamos de un marco teórico, se pueden apoyar en dos cosas: en lo que dice aquí el marco teórico, o bien en lo que dice el apartado 1.2 del planteamiento del problema. ¿Por qué? Porque el capítulo número 2 expone el problema en todas sus circunstancias. Les acabo de decir, en la semana 1, en el capítulo 1 es ¿qué es el problema? O sea, hablar de los elementos del problema, de la definición del problema y sus antecedentes, de dónde viene ese problema. En el capítulo número 2 es hablar de por qué el problema es un problema y convencer al lector de que realmente es un problema que debemos abordar, quiénes son las personas que intervienen, cuáles son las afectaciones, cómo se ve una sociedad afectada por ese problema y todas esas cuestiones. Entonces, pueden tocar lo que dice en el apartado 7.1, 1.7.1.2 o en el apartado del planteamiento del problema, que también aquí les da varios tips de qué es lo que pueden mencionar en este apartado. Igual, si lo vemos aquí ya nos queda claro de qué es de lo que vamos a hablar y de dónde viene, qué es el problema y de dónde viene. Y aquí, ¿por qué el problema es un problema? Nos habla de dos cosas: de la problemática y de los efectos. La falta de cultura de recursos económicos, la percepción social del testamento, los mitos y las realidades, la figura del notario en el testamento y así sucesivamente. En esta de prisión preventiva nos da cuáles son los ordenamientos jurídicos que rigen a la prisión preventiva, cuál es el fundamento constitucional, nos pone jurisprudencias, la prisión preventiva en otras legislaciones, utiliza también el derecho comparado.
es importante que ustedes traten de contemplar el derecho comparado porque eso ayuda mucho a cubrir ciertos temas. ¿Qué es el derecho comparado? Es cómo está esa cuestión jurídica en otros países y cómo México la puede utilizar o la puede adoptar para cambiar. Por ejemplo, muchos de ustedes me han querido hablar sobre el abuso de los niños en circunstancias laborales, en circunstancias ecológicas, abusos sexuales, de muchos tipos, ¿no? En Noruega, si no mal recuerdo, digo, espero no estar en un error, en Noruega hay un sistema gubernamental que si, más bien que trata, de manera muy sencilla se lo voy a explicar, trata de que si tú tienes a tu hijo en malas condiciones y se reporta esta cuestión y esta cuestión es comprobada, literalmente te quitan a tu hijo. O sea, tú no tienes como facultad de retener a tu hijo, ahí el gobierno te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que argumenta es que si una persona se vuelve delincuente, ese problema no va a ser tuyo y tú no lo vas a poder combatir, ese se va a convertir en un problema social. Entonces, para que ese niño, esa niña, ese pequeño no crezca con esas fallas o con esos problemas, el gobierno lo toma y lo pasa a una familia adoptiva. Y el gobierno le paga a esas familias adoptivas porque cuiden y críen bien a los niños. Entonces, es interesante utilizar el derecho comparado porque nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo se puede utilizar aquí en México, porque en el tema que yo les estoy dando como ejemplo, lo único que hace México es tener un instituto, que es el Instituto del Desarrollo Familiar, todo el mundo lo conocemos como el DIF, y, y prácticamente nomás te dan ayuda o apoyo, pero no te quitan a los niños a menos que sí sufran violencia y esas cosas, ¿no? Y lo malo de nuestro sistema es que tiene muchas contrariedades. Te quitan al niño, pero no te lo quitan para llevarlo a un lugar mejor. Al contrario, sí, muchas veces los niños pues se quedan sin su familia, van a casas hogar en muy malas condiciones, eh, o en condiciones muy pobres y cosas así. Digo, el que no me crea, dése una vuelta en la ciudad de los niños. Sí, entonces, bueno. En nuestro punto número 2, hay que convencer a las personas de por qué, a nuestros lectores, de por qué el problema es un problema. Se pueden apoyar en esos dos apartados. En el 1.2 del planteamiento del problema para hablar de manera más honda de cada uno de sus puntos, o bien en el punto 1.7.2 que habla del marco teórico. Si bien nuestro manual nos dice que después del marco teórico sigue un marco metodológico, aquí lo pueden ver en el índice, después del marco teórico sigue un marco metodológico, por la naturaleza de su carrera, ustedes no pueden interponer un marco metodológico. ¿Por qué? Porque ustedes están en la carrera de Derecho, entonces debemos de hablar de un marco normativo. En el marco normativo, les estoy poniendo yo aquí en su tarea, no se va a realizar un marco metodológico, sino un marco normativo. Pues ya te lo he visto en clase. Este último apartado deberás exponer tu propuesta de solución, los elementos de la misma y su forma de aplicación. En el desarrollo del trabajo de la semana pasada, ustedes ya dentro de su hipótesis me dieron a saber cuál es su propuesta de solución y cómo creen que esta va a reflejar un cambio en la sociedad. Aquí en su capítulo número 3, literalmente van a desarrollarla, no a aplicarla. Su propuesta de solución se va a ver reflejada en el papel, pero nada más. Entonces, sí, su propuesta de solución puede ser infinita, puede variar desde muchas perspectivas. O sea, puede ser una propuesta de solución en la que ustedes hablen de la reforma a una legislación, la reforma a algún artículo, la creación de alguna legislación. También pueden hablar de la creación de una institución, de la ampliación de facultades de una institución. Hay muchas cosas que se pueden aplicar como solución, pero sí les he dicho o he sido muy tajante en la propuesta de solución debe de poder aplicarse a nivel normativo. Si yo digo, el problema social es el machismo y la propuesta de solución es educar a la sociedad para que ya no sea machista, ¿cómo aplicas eso de forma normativa? ¿Cómo creas una legislación o un artículo que diga que todos debemos de tomar una plática de 200 horas donde se nos quite la mentalidad machista? O sea, imposible, ¿no? La propuesta de solución se debe de aplicar de forma normativa y puede ser tan vasta como ustedes quieran o tan sencilla como ustedes deseen.
siempre y cuando expliquen, argumenten, fundamenten el por qué esa propuesta de solución es viable. ¿Sí? Eso es más que nada lo que yo quiero ver. Aquí, de nueva cuenta, pueden ver la problemática, cubre bastante página, de la página 53 a la página 90, da todas estas exposiciones, y la propuesta de solución regularmente es muy somera, muy chiquita, muy pequeña. Para el caso de este alumno, está proponiendo dos propuestas, valga la redundancia, o tiene dos propuestas de solución: la creación de una institución gubernamental y la modificación del artículo 17 del arancel notarial. Entonces, cada una la expone, pero sin embargo es de la página 93 a la página 101, son 8 páginas. Por mucho que sean dos soluciones, son 8 páginas nada más. En el caso de este alumno, su capitulado número 3 habla mucho sobre todo de los derechos humanos, porque él aquí ahonda en cómo la prisión preventiva oficiosa viola los derechos humanos y cómo su propuesta de solución habla de la modificación desde la Constitución hasta el Código Penal. En el caso de esta señorita, es la adecuación al artículo 181 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, y igual, es de la página 104 a la página 110, o sea, son 6 páginas. Perdón, sí, desde la página 98 a la 110, entonces igual, son 12 páginas, son muy poquitas páginas, y regularmente así debe de ser. Digo, la propuesta de solución muchas veces me ha tocado que ni siquiera tiene referencias bibliográficas, porque como esa viene literal de su ronco pecho, no lleva mucho. Entonces, siendo las 11:30 y a un pasito de retirarme, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, muchachos. Nadie, nada. Yo sé que salen en la práctica, pero o a la hora de hacerlo. Pero bueno, si ya no tienen dudas ni preguntas, me retiro para que vayan a su siguiente clase, a su siguiente sesión. Que tengan muy bonito fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Nick.